Hola amigos, hoy les traigo un tema de educación. Cuando yo estaba haciendo mis estudios en pedagogía, aparece un profesor ya con algunos años y nos hace una pregunta. ¿Cuál es el peor enemigo de la educación? Pues claro, todos comenzamos a dar nuestras opiniones. Alguien dijo, no, el gobierno, la televisión y muchas cosas que se nos ocurrió. El maestro muy sabio nos dejó hablar un rato, nos dejó desahogarnos de algunas cosas que de pronto pensábamos sobre el peor enemigo de la educación. Y después entonces nos dices, señores, el peor enemigo de la educación es el miedo. Usted métale miedo a sus estudiantes y jamás van a aprender. Nos quedamos obviamente todos callados, porque desafortunadamente muchos maestros utilizan el miedo como su estrategia. Entonces llegan y dicen en la clase, me pasan 2, cuando mucho me pasan 3, y entonces está metiendo miedo a la clase. El estudiante con miedo no aprende. Cuando se hace una evaluación, el estudiante necesariamente va a sentir miedo por fallar la evaluación. Y eso obviamente hay que controlarlo. Aquel profesor muy sabio nos dice, hay 2 tipos de miedo. El miedo a la materia y el miedo al profesor. El miedo a la materia es lógico. Cuando uno está en la universidad y le aparece una materia como electromagnetismo, eso ya una vez uno queda arreglado, porque el solo nombre de la materia lo deja uno frito. Y así pasa con muchas otras materias. El miedo a la materia no es culpa del profesor, pero el miedo al profesor es 100% responsabilidad de él. Nosotros como profesores debemos buscar que el estudiante no sienta ese miedo. A veces el profesor genera ese miedo sin él pretenderlo. De pronto su apariencia, de pronto la manera como habla, está generando ese miedo. Son cosas que hay que controlar porque evidentemente sí, el miedo es el peor enemigo de la educación. Si se quiere hacer un experimento, se le puede decir a un maestro que haga una clase con miedo y una clase sin miedo. Podemos tener la certeza de que la clase a la cual el profesor le infunde miedo tiene mucho menos rendimiento a aquella clase donde el miedo no es la estrategia para enseñar. Por eso, aquel maestro muy sabio, estando nosotros preparándonos para ser docentes, nos da esta explicación y esta lección muy importante que me quedó a mí muy clara. No debo generar miedo como docente al estudiante. Y inclusive si el estudiante le tiene miedo a la clase, a la materia como tal, uno tiene que tratar de suavizar esos miedos, de darle confianza al estudiante para que él logre obviamente sus objetivos de la clase. De esa manera obviamente podemos eliminar el peor enemigo de la educación. Muchísimas gracias, hasta luego.